Ok, entonces, buenas noches de nuevo, corte número 8. Entonces, vamos a empezar a analizar lo que debemos hacer. Voy a compartirles, quiero aprovechar también que tenemos un tiempo para presentarles un video. Quiero compartirles un video que me parece interesante y oportuno hacerlo para dejar un poquito más eh, de claro, sí, dejar con mayor claridad el tema de lo que tiene que ver la cadena de valor. Entonces les voy a compartir el siguiente video. ¿Qué es la cadena de valor? Para visualizar lo que es la cadena de valor, imaginemos una cadena real con sus eslabones. Cada uno de estos eslabones corresponde a una de las actividades realizadas por una empresa. Uno de ellos sería el diseño, otro la producción, otro la distribución y venta, así todos los necesarios hasta vender un producto u ofrecer un servicio. A medida que avanzamos por la cadena de actividades, aumenta el valor del producto para el consumidor. De ahí deriva el nombre de la cadena de valor. Más eslabones en nuestra cadena, más valor en el producto final. Todas estas actividades imprescindibles para elaborar un producto o prestar un servicio se dividen en dos tipos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. Ahora veremos en qué consiste cada grupo. Las actividades primarias o de línea son las que tienen que ver directamente con la producción y comercialización del producto. Logística interior, de entrada. Con este nombre nos referimos a gestionar, recibir, almacenar las materias primas que necesitamos para fabricar el producto. Operaciones, producción. Estas materias primas hay que procesarlas para transformarlas en el producto final. Es lo que todos asociamos con la actividad de una empresa. Por ejemplo, una fábrica de coches suponemos que fabrica coches. Logística exterior, de salida. Una vez el producto está terminado, es necesario almacenarlo. Más adelante, hacer que llegue hasta el consumidor. A esto último se le llama distribución y puede hacerse a través de tiendas o directamente. Marketing y ventas, actividades con las cuales se da a conocer el producto. Servicios, aquí incluimos las garantías, la instalación, la reparación y el mantenimiento. Se trata de actividades con las que se mantiene y realza el valor del producto. Actividades de apoyo o de soporte. Las actividades de apoyo o de soporte no están directamente relacionadas con la producción y comercialización, pero son imprescindibles. Son las actividades necesarias para que se puedan dar las principales, pero no por ello tenemos que sacarlas de la cadena, pues ellas también aportan valor al producto. Infraestructura de la organización. Son las actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas, gestión de recursos humanos, búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. Desarrollo de la tecnología. Actividades relacionadas con la investigación tecnológica y el desarrollo necesarios para apoyar las demás actividades. Abastecimiento. Almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, materiales, etc. La utilidad de la cadena de valor. Una vez vistos todos estos eslabones, nos preguntaremos para qué sirve analizar la cadena de valor de nuestra empresa o de cada uno de nuestros productos o servicios. Pues bien, la cadena de valor es una forma muy útil de analizar cómo funciona una empresa. Gracias a este análisis se puede apreciar al detalle el funcionamiento, ver en qué eslabones están los fallos y en qué puntos residen los aciertos. Uno de los objetivos de este análisis puede ser reducir costes. Es conveniente y saludable reducir costes, pero siempre sabiendo el lugar adecuado para recortar, ya que existe un límite tecnológico de hasta dónde podemos reducir estos costes sin hacer un producto peor. Por ejemplo, un análisis podría aconsejarnos la práctica del outsourcing, es decir, externalizar ciertas actividades para que las efectúen otras empresas. Pero decíamos que también encontraremos aciertos. Esos aciertos los consideraremos ventajas competitivas de nuestros productos o servicios. O sea, ¿qué ofrecemos de bueno nosotros que no ofrece nadie más? Si detectamos una ventaja competitiva, el objetivo debería ser trabajar para mantenerla, ya que muchas veces la rentabilidad puede obtenerse aumentando el valor de lo que producimos en lugar de reduciendo costes. Conclusión. Analizando la cadena de valor de nuestra empresa, detectamos tal vez
Dos cosas, lo que hacemos muy bien y lo que hacemos muy mal. Raro será que todo se haga con la misma eficiencia o falta de esta a lo largo de un proceso compuesto por múltiples actividades muy distintas entre sí. Por ello, la cadena de valor aísla esas actividades y las analiza una por una. En ese análisis se puede ver si se invierte en exceso o demasiado poco en cada actividad o eslabón, y así se pueden reducir costes o aumentar las ventajas competitivas. El objetivo final de toda empresa no tiene que ser exclusivamente reducir los costes, sino ser rentable. La rentabilidad es el valor de nuestro producto menos lo que nos ha costado hacerlo. Por lo tanto, la rentabilidad puede venir de ofrecer un producto barato, sí, pero también podría venir de ofrecer un producto bueno, competitivo. La cadena de valor nos ayuda a identificar de forma muy detallada dónde reside el valor de nuestro producto. Y por este motivo, podría llevarnos tanto a reducir costes en un área como a reforzar la inversión en otras para aumentar las ventas. Bien, entonces estábamos viendo entonces el video acerca de lo que nos explica lo que es la cadena de valor. Y entonces, en ese sentido, vemos cómo es importante identificar estos elementos de la organización que nos dan esa interrelación de los procesos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los procesos que intervienen? ¿Cuáles son los procesos? Y ahorita vamos a ver otro video que nos identifica esos procesos primarios y secundarios o de soporte, que finalmente son los que articulados entre ellos logran cumplir con el objetivo estratégico de la compañía o de la organización. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este concepto de cadena de valor, porque es una estrategia importante dentro de lo que es el análisis de una organización, el análisis de los sistemas, del flujo de información en la organización. Entonces, ese es el deseo, que ustedes tengan claro el concepto de cadena de valor. Vamos entonces a ver a Claudia. ya apagó la cámara Claudia. Entonces, mentiras, Claudia. Vamos a ver el siguiente video, que entonces ese nos va a hablar ya de lo que tiene que ver con la cadena de valor, de acuerdo con el diagrama de Thomson, y vamos a verlo entonces en el siguiente video, ya nos lo explican mejor. Buenas noches a todos, buenas noches, me están saludando todavía por el chat. Entonces vamos a ver el siguiente video. Michael Porter en 1985. Permite describir y analizar las actividades que desarrolla la empresa. El concepto de cadena sugiere la relación entre cada una de las actividades que se ejecutan en forma lógica para entregar valor al mercado. El modelo de cadena de valor facilita describir el desarrollo de las actividades de la empresa que generan valor a un cliente. Al analizar las actividades por separado, podrá con más facilidad identificar sus fortalezas y debilidades. Es una herramienta útil en las evaluaciones que hace el grupo directivo cuando elabora su plan estratégico periódico. Facilita entender cómo obtener el máximo de creación de valor con el mínimo posible de costo, sin poner en riesgo el valor creado, la calidad del producto o del servicio ofrecido. Con la cadena de valor es fácil definir las actividades que puede llevar a cabo en forma diferente a sus competidores y que le permiten generar una ventaja competitiva difícil de copiar. Facilita hacer el puente entre lo que el cliente desea lograr usando su producto o servicio, superando las molestias o preocupaciones que pueda tener con un producto o servicio correctamente ajustado a esas necesidades. Todas las actividades están relacionadas entre sí, de ahí el concepto de cadena. Unas dependen de otras que a su vez alimentan a las demás. Con claridad en el alcance y relaciones de cada actividad o eslabón de la cadena, es más sencillo diseñar procesos y procedimientos eficaces. El concepto de cadena de valor que emplee en su empresa puede extenderlo y conectarlo con las cadenas de valor de sus proveedores y de sus clientes. Piense en los mejores procesos y procedimientos de interacción.
que incrementen la transferencia de valor y reduzcan el costo de las transacciones. De la idea de conectar las diferentes cadenas de valor nacen los conceptos de cadena de suministro, cadena de abastecimiento y cadena global de valor. El modelo de cadena de valor separa las actividades empresariales en primarias y de soporte. Las actividades primarias se asocian con la creación de un producto o la entrega de un servicio. Las actividades de soporte representan las tareas necesarias diferentes a la producción y logística relacionada para que el producto o servicio pueda entregarse y así crear valor. La logística de entrada contempla las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución de los insumos y materias primas necesarios para fabricar el producto. En el caso de prestación de un servicio, puede hacer los paralelos necesarios. Un insumo puede ser una persona con una habilidad especial o una herramienta para adelantar un trabajo. Operaciones son las actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el producto o servicio final. La logística de salida son las actividades necesarias para el almacenamiento del producto terminado y la posterior distribución y entrega al cliente. Mercadeo y ventas se relaciona con lo indispensable para dar a conocer, promocionar y vender el producto. Servicios son las actividades relacionadas con la prestación de servicios adicionales al producto, como instalación, reparación y mantenimiento. Infraestructura de la empresa incluye las actividades que prestan apoyo a todos, como planeación, finanzas y contabilidad. Recursos humanos incluye las actividades relacionadas con la búsqueda, selección, contratación, vinculación, entrenamiento y desarrollo del personal. También incluye los aspectos administrativos necesarios para cumplir con las normas existentes con relación a las personas. En tecnología se incluyen las actividades que tienen que ver con la investigación, desarrollo, puesta en marcha, sostenimiento y actualización de apoyos tecnológicos necesarios en las demás actividades. Compras y abastecimiento incluye las actividades asociadas al proceso de compras de todo lo que necesita la empresa y sus colaboradores para operar eficazmente. El modelo facilita entender el alcance y las fronteras de toda actividad en su empresa. Una vez identificadas y delimitadas las actividades principales y de soporte, podrán analizar cada una buscando fortalezas y debilidades. Tenga en cuenta que ambos aspectos pueden considerarse por su propio mérito en relación a la empresa o, más útil aún, con relación a sus principales competidores. Definir cómo va a corregir la debilidad y proteger la fortaleza. Comprobar si el enlace entre los procesos y procedimientos entre actividades es el más eficaz. Hacer los ajustes y mejoras que considere necesarios. Revisar si es adecuado el entrenamiento y capacidades de los colaboradores que ejecutan las actividades. Incluir en sus planes de entrenamiento, capacitación y actualización lo necesario para cerrar las brechas. Evaluar, considerando a cada proveedor y cliente, cómo puede hacer una mejor conexión entre sus procesos y actividades con los de ellos, para mejorar la entrega de valor, reducir los costos o ambos. Haga planes conjuntos para implantar los cambios que beneficien a su empresa, al proveedor y al cliente. Confirmar si es aún apropiado su modelo de negocio y la forma como organiza la ejecución de las actividades para entregar a su mercado el máximo de valor con el mínimo costo. Ninguna tarea que adelante en la empresa es para siempre. Los mercados y el entorno son dinámicos. Este tipo de ejercicio debe hacerlo y revisarlo con una periodicidad adecuada a las características de su empresa y la industria en la que se mueve. Muy bien. Entonces, de esa forma, entonces ya nos dan un poquito más de claridad, un poco más de claridad sobre lo que es la cadena de valor, cómo se identifican esos procesos, actividades primarias y actividades de soporte, a qué corresponden cada una de ellas, cómo se identifican dentro de nuestra organización, por qué son importantes tenerlas bien identificadas, porque como nos explicaban en ambos videos, analizarlas es poder identificar específicamente dónde está la falla y poder atender ahí ese proceso y dar soluciones de todas maneras a toda la organización. También poder saber cómo se interrelacionan
para que entonces podamos también articular los insumos, los procesos, el flujo de cómo va la información, cómo se interrelacionan. Entonces, esta cadena de valor, identificarla bien, tenerla con claridad, nos ayuda a todo el proceso de análisis de la organización, al análisis de sistemas. Entonces, dentro del caso Proinsumos, yo sugiero que ojalá puedan identificarla, si no la encuentran, ojalá puedan identificar cuál es la cadena de valor de Proinsumos también. Les ayudará mucho también para ese análisis de sistemas de información, incluso puede ser algo de producto que ustedes puedan también agregar al caso Proinsumos. Si en el caso tal no lo encuentran específico. Entonces, bueno, nos queda ya más claro lo que es el concepto de cadena de valor y su importancia dentro de la organización y lo que es el análisis de sistemas. Bien, entonces vamos a aprovechar también, vamos a mirar el caso de lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad número 2. Entonces, repito, mm, lo que debemos presentar para el próximo martes son estas actividades descritas en plataforma de la actividad número 2. Y la primera tiene que ver con la definición del problema. Dice que en esta etapa es necesario tener una descripción exacta de cómo están esperando los flujos de información en cada proceso de la compañía para poder determinar en dónde está el problema. Para ello, visite virtualmente la empresa y tome nota de la información de cada uno de la información que cada uno de los directivos le suministre. Un primer información son el listado de insumos. Entonces, recuerden que teníamos que tener muy bien identificado lo que sucede en la empresa, en la organización, es el primer paso. Entonces vamos a hacer ese conocimiento a través de la visita virtual que ustedes hacen a ProInsumos. Luego lo que tendrán que hacer es el listado de insumos, que es un punto de partida fundamental del inventario de insumos que le entrega la compañía. Por lo tanto, es recomendable que elabore un listado de los insumos proporcionados y los clasifique por área y funcionario utilizando una tabla como la siguiente y nos presenta una tabla. Entonces, pues los invito a que miremos, les voy a ejemplificar cómo podríamos empezar a desarrollar esa actividad. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla del organigrama de Proinsumos? Gracias. Muy bien, gracias. Bien, entonces, este es el organigrama de Proinsumos. Nosotros ya debemos estar haciendo el recorrido, los que no lo han hecho todavía, es la recomendación. Y pues entonces a partir de lo que encontremos allí, pues vamos a empezar a llenar las tablas. Entonces lo primero que debemos hacer es el listado de insumos. Vamos a visitar la gerencia general a ver qué nos dice. Como gerente general de Proinsumos S.A., soy el responsable de presentar el informe de utilidades junto con el balance general ante la Junta de Accionistas. De igual forma, me encargo de generar las estrategias para incrementar las ventas y rendimientos y de establecer los planes de desarrollo de la compañía. A la empresa le preocupa mucho su comunidad. Por lo tanto, también me responsabilizo de entregar el informe sobre los proyectos que benefician a esta, demostrando así nuestro deseo de contribuir a la salud pública y a la nutrición del suelo del país. Muy bien. Entonces, acá el gerente general habla de que él es el responsable de presentar el informe de actividades. O sea que ya hay un insumo. El informe de actividades. Miremos de qué se trata el informe de actividades. Estimados socios, como gerente general les presento el análisis comparativo de utilidades del periodo 2008-2013. Como observarán en la gráfica, la rentabilidad del negocio ha aumentado a medida que crece la compañía. En el último año, de acuerdo a lo que refleja el informe, por cada peso que se vende, se obtienen aproximadamente 8.74 pesos de utilidad operacional.
La utilidad se ve influenciada por los costos de venta, los gastos de operación y los impuestos que tiene que pagar la compañía anualmente. Los resultados muestran que el negocio es lucrativo y las proyecciones son buenas de acuerdo a lo que se ha visionado para el año Muy 2025. bien. Entonces vemos que él genera un informe de utilidades, pero ese informe deducimos que puede venir de un informe financiero. Entonces él debe tener un insumo muy seguramente de la parte financiera que debemos ahorita seguir escudriñando cuando lleguemos a la entrevista y a conocer ese departamento para identificar cuál es ese insumo y si efectivamente está directamente relacionado. Si nosotros acá tenemos entonces algo que apuntar del proceso, del insumo y de lo que produce esta parte de gerencia general, recuerden que entonces tenemos la tablet donde podemos hacer nuestros apuntes. Y yo, entonces acá yo puedo estar haciendo que del gerente general, ops, perdón, este no es el que estar haciendo el apunte correspondiente. Entonces él hace un informe de análisis, perdón, un informe de utilidades. Entonces tal vez se debe hacer identificar. Se debe identificar con el departamento financiero o con el área financiera si existe, si genera el insumo para el gerente. Listo. Tal vez es un apunte de esto que yo estoy haciendo acá, yo le digo guardar y él finalmente acá queda guardado este insumo. Para cerrar acá, me guardo, sí. Viene ahora el balance general que será otro insumo. Al analizar el balance general, se observa cómo en los últimos 3 años la compañía aumentó las utilidades como resultado de las ventas Bien, ese es realizadas. otro insumo que tiene características contables, entonces también tendrá que ver con esa parte de esa área, entonces analizar también de dónde proviene y cómo se relaciona quizás con este departamento. Miremos estrategias para incrementar las ventas. Él dice que de igual forma me encargo de generar las estrategias para incrementar las ventas. Miremos a ver cómo son esas estrategias. Estimados socios, a continuación me permito presentarles las 7 estrategias que tenemos previstas para incrementar las ventas. Estrategia 1. Garantizar el éxito de la comercialización de los productos de cada línea, colocando un producto bandera que tome la delantera con respecto a la competencia. La compañía cuenta con 5 líneas y por cada una se menciona el producto que por calidad y márgenes de producción se va a impulsar en el mercado. Fungicidas líquidos, fungisemilla. Herbicidas líquidos, herbacultivo. Insecticidas líquidos, fumisol. Acaricidas líquidos, acaroflower. Fertilizantes, fertifosfolizante. Bien, entonces acá él expone una serie de estrategias que vamos a tener que analizar cómo él va a obtener los insumos, de qué áreas, con qué áreas se tendrá que relacionar para poder cumplir con las estrategias de incremento de ventas que él tiene. Estrategia 2. Impulsar la innovación para así ampliar el portafolio de productos que hasta la fecha suman 11 en total. Tener en cuenta para la nueva formulación los cultivos de productos orgánicos. Estrategia 3. Bajar el margen de utilidad en 2 puntos para la última temporada del año, de tal forma que los precios con respecto a la competencia sean menores y se compita con volumen de Bien, ventas. acá entonces también habla ya de margen de utilidad, de la parte de innovación. Tendremos que mirar cuál es ese portafolio de productos y mirar con quién se relacionan también para analizar cómo es la relación de insumos y de procesos. Estrategia 4. Incluir planes de descuento por pronto pago o por volumen de compra. Estrategia 5.
explorar zonas donde haya cultivos pequeños que no estén atendidos por compañías grandes y apostarle al servicio de asesoría, apuntándole al crecimiento de estos a otras Bien, extensiones de ya que viene tierra. entonces estrategias que tienen que ver como con la parte de ventas, de compras y ya con algo ya más externo en lo que tiene que ver también asesorías a otros pequeños productores. Entonces hay que analizar también cuál es el departamento que se relaciona con esa estrategia. Estrategia 6. Formar una red de distribución propia por zonas, de tal forma que se genere compromiso del distribuidor con la compañía y asimismo se entregue el producto a tiempo para generar confianza con el cliente y prevenir la proliferación de plagas en los cultivos. Finalmente, la estrategia 7 consiste en incrementar la fuerza de ventas con personal calificado en el ramo de los agroquímicos para brindar el servicio de asesoría pre Acá y entonces hay una postventa. relación clara en el número 7 donde habla de incrementar la fuerza de ventas con personal calificado en el ramo de agroquímicos. Y muy seguramente sí tiene estrecha relación con el área de talento humano para poder captar esas personas con ese perfil y poder también entonces que el gerente cumpla con su objetivo en este punto. Entonces, en esta parte de estrategias hemos visto cómo este producto, este documento que él genera, de alguna forma tiene relaciones con ciertas áreas de la organización que debemos empezar a analizar también detalladamente cómo, cuáles son los insumos de los que él se abastece para poder llegar al cumplimiento de esos objetivos. Finalmente, también dice que él se responsabiliza de entregar el informe sobre los proyectos que benefician. Miremos cuál es ese informe de proyectos. De igual manera, en la Junta de Socios les entregué el informe del proyecto agroecológico para la conservación del suelo y del medio ambiente. Se lo presto Entonces, para que lo acá nos revisen. facilita el proyecto agroecológico. Vamos a mirarlo. Y es un documento, entonces, que pues, básicamente tiene los apartados de un proyecto. Acá está el resumen, donde nos especifica de que Proinsumos está consciente de la necesidad de preservación del suelo, del medio ambiente. Él habla sobre cómo contribuye a la proliferación de plagas y de malezas. También es consciente del uso moderado de los agroquímicos y como parte de su compromiso con el desarrollo de la comunidad, la preservación de la salud y del medio ambiente donde hace impacto y también de aportar al desarrollo económico y social. Entonces, básicamente es un proyecto que lo contextualiza desde ese sentido, de su responsabilidad con la comunidad, de su responsabilidad social, y pues presenta unos objetivos generales, específicos, y hay una metodología de aplicación descritas en 4 actividades, describe 4 actividades, y al final un cronograma de ejecución para 4 meses de cada una de las actividades que ha descrito. Entonces, este es un proyecto que pues igual hacemos lectura y debemos entonces también identificar cómo él podrá llevar a cabo con éxito este proyecto de responsabilidad social que él propone. Vamos con el director administrativo. Vamos a visitarlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa acá, que está en la misma línea de mando de él. Buenas tardes. Qué bueno que viene a apoyar nuestras labores. Mi nombre es Víctor Ocampo. Llevo 5 años en Proinsumos S.A. Comencé como coordinador del área de producción. Poco a poco fui ganando más experiencia y dominio de los productos y necesidades de la compañía, por lo que escalé posiciones hasta llegar a la dirección administrativa. Desde mi cargo, atiendo las necesidades operativas de la compañía, garantizando que exista comunicación fluida y unidad entre los departamentos. Para ello, tenemos definido un organigrama que representa las líneas de comunicación. Realizo seguimiento en cada uno de ellos y con los otros directivos me encargo de gestionar, administrar y controlar los recursos de todas las áreas de Proinsumos S.A. Podría afirmar con humildad
que soy pieza clave para el desarrollo de los proyectos internos y externos de la compañía. Me encargo de velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión y la visión de la compañía. En mi labor me apoyan el director de talento humano, el director financiero, el director de producción y el director de ventas. Bien, entonces acá también hay unos aspectos para resaltar. Y es que él, fíjense que él dice que él es pieza clave para el desarrollo de proyectos internos y externos de la compañía. Muy seguramente esa información tiene que ver con los objetivos del gerente general que tiene a cabo o tiene como idea desarrollar proyectos externos. Entonces, este señor, el director administrativo, mucho tiene que ver con el diseño y la ejecución también de estos proyectos. Dentro de lo que él tiene como insumo, podríamos encontrar acá el organigrama, que pues ya lo hemos conocido, él no lo va a describir cómo se relacionan. La compañía ProInsumos S.A. tiene definido un organigrama que expresa los cargos y el flujo de mando dentro de la organización. En el nivel superior del organigrama se encuentra la Junta de Accionistas, conformada por 5 socios que están en permanente comunicación con el gerente general, quien se encarga de realizar los ajustes y solicitudes frutos de las reuniones con la Junta. El gerente general se comunica de manera directa con el director administrativo, es decir, conmigo, para diseñar y acordar en conjunto los mecanismos para plasmar las solicitudes de la Junta de Accionistas. De mí, es decir, del director administrativo, dependen de manera directa el director de talento humano, el director financiero, el director de producción y el director de ventas. Cada una de estas direcciones tiene a su vez algunos coordinadores que les apoyan en sus labores. Por ejemplo, el director de talento humano cuenta con 2 coordinaciones, la coordinación de capacitación y la coordinación de planes e incentivos. Por su parte, el director financiero cuenta con el apoyo del coordinador del área de contabilidad. El director de producción tiene 3 coordinaciones a su cargo, la coordinación del área de producción, la coordinación del área de control y la coordinación del área de materiales. Por último, el director de ventas se apoya en la coordinación del área de Bien, distribución. entonces él ya nos describe cuál es la relación que hay en el organigrama de cada una de las áreas, de cada uno de los jefes de área y cómo es la jerarquía entonces dentro de la organización. Ese es el organigrama. Finalmente también tiene un insumo muy importante que son los objetivos estratégicos. Proinsumos S.A. plantea sus objetivos estratégicos desde 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. Muy bien. Es importante, muy importante que ustedes tengan en cuenta estos objetivos estratégicos. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de que nuestros objetivos de la propuesta deben estar articulados y deben responder a los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, conocer esta parte es bien fundamental para que entonces desarrollen ustedes los objetivos en la propuesta del documento final que van a entregar. Entonces, acá también nos dan una perspectiva más holística de hacia dónde quiere ir Proinsumos, cómo quiere llegar a los propósitos de su organización. Entonces, los ha definido desde 4 áreas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y desarrollo. Y dentro de ellos tiene unas actividades bien marcadas para que entonces miremos cómo nosotros vamos a cumplir o ayudarlos a cumplir con esos objetivos estratégicos. Finalmente tiene la misión. Somos una compañía industrial que ofrece productos innovadores para la protección de los cultivos y los suelos, facilitando el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena de valor. Generamos rentabilidad para los clientes y accionistas al mismo tiempo que brindamos calidad y bienestar para la comunidad. Diana, no. Miremos ahora la visión.
Para el 2025 seremos líderes en el mercado de los agroquímicos y fertilizantes en América Latina. La compañía se posicionará dentro de las 5 mejores empresas dedicadas a la protección de los cultivos y fertilización de suelos para obtener cosechas de calidad, con lo cual fortaleceremos nuestra posición en sostenibilidad y salud pública. Bien, entonces también tenemos que ser muy claros en el... Perdón. Entonces, ser muy claros en esta parte de lo que es la misión y la visión para ayudarlos a cumplir. Ayudarles a cumplir esas metas propuestas a ellos al 2025. Fíjense que también el gerente hablaba también de unas metas en ese largo plazo. Pues Diana hablaba sobre el cuadro de mando integral y sí, puede tomarse como ese control, como la parte de la monitorear los objetivos de la empresa, puede ser, pero no, la verdad no están estrechamente relacionados con lo que ahorita en este momento se está analizando dentro de lo que significa el proinsumos. Bien, entonces, en esta primera parte, perdón, yo me detengo acá un momento. En esta primera parte, entonces, hemos identificado lo que es la parte de definición del problema. Hemos identificado el contexto, organizar el contexto y el listado de insumos ya los hemos empezado a identificar. Creo que hemos identificado de la parte del gerente general y de la parte del director administrativo. Lo que viene a continuación, entonces, es empezar a llenar esta parte de los listados del insumo. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de cómo entonces se llenarían estos insumos. Acá están viendo un cuadro de Word. ¿Me confirman, por favor? No. Entonces, permítanme un momento. Bien, ahora sí están viendo un cuadro de Word. Listo. Entonces, pues básicamente lo que tenemos acá, gracias. Lo que tenemos acá entonces es el cuadro que el primer punto que debemos desarrollar de esta actividad, que entonces nos pide un número de insumo. Puede ser que ustedes lo identifiquen con un código o digan el código, el insumo número 1. Y entonces, de parte, cuando estuvimos visitando al director administrativo, entonces estuvimos viendo de que él tiene unos objetivos estratégicos. Ese es un insumo que nosotros tenemos. Y las descripciones que corresponden a los propósitos deseados de la compañía, que la compañía se propone lograr para el futuro. Se define de 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y desarrollo. Entonces, esa es la descripción del insumo. El área responsable es el director administrativo y el funcionario responsable se llama Víctor Ocampo y es el director administrativo. Ya llevamos un insumo. El segundo insumo, el documento que me entrega la empresa o el segundo insumo que tengo acceso, es el balance general. Digamos que entonces es otro insumo que yo también logro identificar y considero importante tenerlo en mi listado. Y básicamente refleja el resultado de la operatividad de la compañía, es lo que describo de ese insumo. El área responsable es el gerente general
y el funcionario es Jairo Camacho, quien es el gerente general. Entonces, así ustedes van a identificar todos los insumos que ustedes consideren están dentro de Proinsumos. Son todos aquellos documentos. Alguien me preguntaba, me decía, profe, los insumos son los agroquímicos, todos estos elementos. No, no. Esos no son los elementos, esos no son los insumos de los que se refiere cuando hacemos el análisis de la organización. Básicamente los insumos son todos esos informes, estos documentos, ¿no es cierto?, el proyecto, los balances. Vamos a ver, incluso ustedes van a tener unos registros de clientes. Esos son los insumos que ustedes deben identificar en primera instancia para que después ustedes empiecen a analizar la relación que existen con las diferentes áreas y cuál es el flujo, hacia dónde se mueven esos insumos y hacia dónde, qué proceso alimentan o de dónde se generan, para que entonces ustedes de a poco vayan empezando a organizar ese diagrama de flujo que ustedes van a presentar también como de lo que opera o de la forma en que opera la organización. Entonces, una primera actividad es esta identificación de insumos. Muy bien. Paso seguido, lo que viene es el análisis de la información. Ustedes van a tener que describir cuáles entonces, con los insumos proporcionados, deben analizar esa información. Van a poder identificar y describir la información que consideran pertinente conocer, pero que no le fue mencionada a lo largo de la visita. Para eso, ustedes el consejo es que se vayan a conocer el problema. O sea, después de haber conocido, por supuesto, toda la organización, hacer el recorrido de toda la organización, van e identifican el problema. Sí, Eliana, en ese cuadro identifican, relacionan todos los insumos que identifican, efectivamente, los que ustedes identifican. Repito, una vez ustedes los identifican, eso es como la organización del trabajo que ustedes van haciendo poco a poco, ¿sí? Entonces ustedes tienen esos insumos ya identificados y entonces van a después a encontrar cómo ellos se empiezan a relacionar. Recuerden que les decía yo a ustedes que pueden usar la tablet o ustedes mismos en sus apuntes aparte, donde ustedes estén haciendo el trabajo, ir entonces haciendo como el mapa del proceso, ¿no es cierto?, de esa área que están visitando. Hagan su diagrama de flujo para que entonces miren cómo ingresa, cuál es el proceso que se le da y cuál es la salida y hacia dónde va, hacia dónde se dirige, a qué área, ¿sí? Y entonces es importante que ustedes, como les digo, o bien usan la tablet para que organicen su información, o bien, pues, donde ustedes estén haciendo sus apuntes de lo que están analizando, del análisis de la información. Sí, entonces en resumen, sí deben detallar allí todos los insumos que identifican. De cada una de las áreas relacionadas en el organigrama, sí, claro, sí, la recomendación es esa. Ustedes deben ingresar a cada área y detallar cuáles son los insumos que están. Todos los insumos, y es una tabla de insumos que ustedes tienen y ahí incluso dice a qué área pertenece tal insumo. Entonces, ustedes van a poder manejarlos después, ¿no es cierto? Van a identificarlos, incluso con el mismo código los van a poder manejar más eficientemente. Y sí, claro, tienen que hacer el recorrido de todas las áreas. Yo acá les estoy como dando los ejemplos de las dos primeras áreas. Ese es flujo de datos de diagrama 0. El diagrama de flujo que ustedes tienen que hacer es el diagrama 0 de la organización, de lo que está pasando en la organización en este momento. El diagrama que ustedes van a representar de la actividad número 2 es lo que está sucediendo. ¿Cómo está en este momento la empresa? ¿Cómo está en este momento Proinsumos? Por ejemplo, ustedes van a decir, vamos a analizar el problema y tal vez ahorita les clarifica. No, no es un diagrama por cada área,
Lo que tienen que presentar no es un diagrama por cada área. Lo que tienen que presentar es un solo diagrama de toda la empresa, de toda la organización, de lo que está sucediendo. Eso es lo que tienen que presentar. Pero yo les estoy sugiriendo que en la medida en que están haciendo el recorrido por cada área, ustedes van haciendo su apunte y como haciendo su esquema de diagrama de flujo para que vayan mirando, ¿sí? Como sugerencia de ustedes para cuando vayan a hacer el análisis, o sea, la propuesta de la del sistema de información, entonces ustedes como que tengan un panorama mucho más holístico, mucho más amplio y también específico y ya pues tengan esa habilidad de poder presentar algo más fuerte, más contundente. Entonces, no, es un solo diagrama de lo que está sucediendo en la empresa en este momento. Es uno lo que tienen que presentar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a mirar el problema. Les invito a que miremos el problema para que podamos seguir analizando cómo podría ser la solución, cómo podríamos resolver esa segunda parte, esa segunda actividad. Estimado analista, hemos tenido algunos inconvenientes que deseamos optimizar. Por ello, le llamamos como analista de información para que nos plantee soluciones o alternativas que podamos seguir. El tiempo estimado para ello es de 2 meses. Por lo tanto, los cronogramas y propuestas deben contemplar este lapso. Voy a describir un poco el proceso. En las bodegas se encuentran los insumos y productos que representan gran parte del capital de trabajo de Proinsumos S.A., pero no hay inventario de los mismos, lo cual impide establecer el stock por bodega. Asimismo, no hay un control riguroso de las existencias. El director de ventas manifiesta que la información que le reportan en las bodegas no es precisa y por lo tanto debe enviar personal para corroborarla. Cuando no tiene personal disponible, son los distribuidores quienes deben recorrer las bodegas para completar el pedido, lo que acarrea pérdida de tiempo y retraso en las entregas a los clientes. Muy bien, entonces acá está como el problema como específico. O sea, en las bodegas están los insumos y los productos con los que trabaja Proinsumos, pero no hay un inventario de los mismos, o sea, no se sabe qué hay. No se sabe si hay suficiente stock, no hay un control riguroso de existencias. El director de ventas dice que los reportes de bodega no es precisa, por eso tiene que mandar a corroborar si es cierto o no es cierto. Que los distribuidores son los que tienen que recorrer las bodegas para completar pedidos. O sea, hay un desorden ahí en esa parte de las bodegas, en esa parte de los productos y de los insumos con los que trabaja Proinsumos. Entonces, ahí está el lío y pues hay que mirar cómo se desarrolla este proceso ahí. El proceso comienza cuando un cliente hace un pedido. Primero se captura esa información y luego la empresa solicita los insumos a los proveedores para elaborar él o los productos. Hay proveedores nacionales e internacionales. Los insumos se piden a proveedores extranjeros por escasez de producto o por alzas inusuales. La orden de compra se elabora en un formato de Excel que es enviado por email al proveedor. Este proceso dura máximo un mes entre la solicitud, la recepción del insumo, el almacenamiento y el despacho a la central de producción. Una vez listo el producto, se envía a distribución hasta entregarlo al cliente final. Mire, quizás ahorita acá nos empiezan a describir cuál es el proceso desde que se hace un pedido, ¿no es cierto?, hasta cuando se le entrega el producto final al cliente. Pasa todo todos los procesos, mientras tanto, y eso tiene o nos están describiendo básicamente qué es lo que está sucediendo. Hay cosas interesantes por ver, ¿no es cierto? Cómo se están haciendo las órdenes de compra. Es un Excel y se manda con un correo electrónico. Y bueno, habría que analizar si de pronto debe haber ahí alguna interfaz un poco más eficiente, quizás, ¿no es cierto? Hay que analizar eso, ese proceso. Entonces, ahí ya nos representa cómo fluye esa parte de compras. El área de ventas
posee un sistema de información llamado Forecast, el cual va generando un historial de los productos pedidos por cada cliente, la cantidad, la periodicidad con que se pide y elabora un presupuesto mensual de pedido de acuerdo a la frecuencia y un estimativo o previsión de lo que va a necesitar la empresa cada mes. Además, provee un informe anual de los pedidos realizados y arroja una tendencia en las ventas en un periodo trimestral, semestral y anual. Con el anterior sistema, la compañía podría establecer controles previsivos en sus bodegas, pero también se necesitan datos reales de existencias, información que el sistema actual en la dirección de producción no Muy bien, arroja. entonces acá nos hablan de que hay un sistema de información, parece que expresan algunas fallas, ¿no es cierto? Hay que analizar también eso. ¿Cuál es el área que está encargado de esa parte o quién maneja ese sistema? Y bueno, ¿cómo entonces eso se relaciona con todo lo que existe en bodegas? Bueno, miremos a ver cuáles son esos datos que llegan ahí y bueno, cómo es que esa información no es tan precisa. Por políticas de la compañía, un pedido que realice un cliente no puede sobrepasar los 2 meses para ser atendido. Si esto llega a pasar, la compañía está en desventaja con respecto a la competencia. Todos los procesos se realizan desde las instalaciones de la oficina principal, en donde está concentrada la operatividad de la empresa. La información es transmitida a las bodegas y a los distribuidores, que son 20 en total. El producto es despachado de acuerdo al orden de llegada. Cuando se hacen pedidos de insumos al exterior, se puede tardar todo el proceso más o menos 2 meses y medio hasta la entrega del producto al cliente, lo que ha ocasionado a la compañía pérdida de mercado. Desconozco en dónde está el atasco, si en el proveedor, las bodegas, el despacho, el tiempo de producción o el sistema de información utilizado. Por ello, para la compañía es importante contar con un manejo adecuado de la información, de tal manera que le permita cumplir su objetivo de ser el líder en producción y distribución en tiempo récord de entrega de productos agroquímicos y fertilizantes de Bien, acá América Latina. finalmente también se puede identificar tal vez algo, ustedes son los analistas, ¿no? Yo también estoy haciendo como una especie de análisis también muy personal, tal vez sugerencias, como para que ustedes tengan en cuenta, pero algo que también llama la atención acá es como que todo está concentrado en una oficina principal y como una información que aparentemente debería pasar por varios filtros o sí, por varias áreas para que sea más, de que ejerza un mayor control, finalmente llega a bodegas directamente. Quizás puede haber, podemos interpretar que hay un problema como de comunicación, tal vez. Puede no haber una comunicación asertiva entre las áreas que están directamente relacionadas, ¿no es cierto? Tal vez no se han dado cuenta de que alguien más debería involucrarse. O bueno, quizás hace falta es un sistema de información que las pueda articular porque de manera más eficiente. Bueno, ustedes son los que finalmente van a poder interpretar de acuerdo con toda la información que van a analizar ese tipo de solución o de problema que ustedes van identificando. En ese caso, entonces aparecen unos elementos de que ustedes empiezan a tener más contexto y les genera de pronto unas preguntas que no, todavía no son claras, entonces en el proceso de proinsumos. Para ello, entonces va a ser importante que ustedes ahonden la información que no se les suministró en esta visita. Y pues para ello, entonces viene las entrevistas, que es el siguiente cuadro que ustedes van a tener que diligenciar. Entonces, permítanme, ya les comparto. ¿Están viendo la plataforma? Estoy en el diseño de entrevistas. Por favor, me confirman. Gracias. Listo. Gracias. Entonces, acá en el diseño de entrevistas, lo que les sugieren, se les sugiere entonces es que ustedes, por ejemplo, ustedes dijeron, bueno, a ver, acá hay un problema con los insumos que llegan, ¿no es cierto? Con los proveedores. Entonces, ¿me están escuchando? Por favor, es que me salió un error acá. ¿Me están escuchando y están viendo la pantalla? Bien, gracias, muy amables. Es que me salió un error acá en mi sistema.
mi computador, pero ya, bien, gracias. Entonces, ustedes van a poder, van a tal vez a decir, bueno, no, yo necesito más información. A ver, yo quiero como preguntarle al proveedor. Quiero preguntarle a uno de los proveedores algo sobre lo que ustedes, sobre el pedido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tiempo del pedido? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es eso de que me mandan a ustedes les mandan un Excel y bueno, cómo es su sistema de información o por qué no están articulados, por qué no están encadenados? Tal vez puedan hacerlo. Entonces, se les está presentando una plantilla, una tablita que ustedes van a llenar. Entonces dice nombre del entrevistador, pues el nombre de ustedes, ¿no es cierto? Que son los analistas, nombre del entrevistado. Si es una persona de la organización, que ustedes ahí, si ya se dieron cuenta, están el nombre y el cargo, pues entonces van a colocar el nombre de esa persona. Si quizás es un externo, ¿no es cierto? Es un proveedor que usted una vez que va a entrevistar a un proveedor, pues listo, le colocan externo ahí el nombre porque no tenemos el nombre como tal. Igual el área a la que pertenece, si es el caso de personas externas a la empresa, coloque como área externo también. Entonces coloquen que es alguien externo. Eh, bueno, le van a preguntar también a ellos o al área que pertenece la persona que ustedes van a entrevistar los objetivos de la entrevista. Entonces redactan el objetivo para recordar cómo se redacta un objetivo de la entrevista, cuáles son los objetivos de la entrevista. Pues vamos a la lectura 4, hacemos una lectura un poco de ello y bueno, redactamos el objetivo, los objetivos de la entrevista. Seleccionamos también la estructura de la entrevista. Recuerden que entonces teníamos las estructuras que son inductivas, deductivas, ¿no es cierto? De lo inductivo a lo deductivo o al contrario, o la forma diamante. Lo mismo también el tipo de preguntas que van a hacer, si van a hacer preguntas abiertas o cerradas. Y acá yo sí les voy a sugerir algo, y es que ustedes dirán, profe, ¿y cuántas entrevistas hacemos? ¿A quién o a cuántos, no? Ustedes son los que saben a cuántos van a entrevistar, o cuál es la necesidad de ustedes, son analistas. Yo lo que les sugiero es que si se enfoquen en definir unidades de análisis o categorías, es decir, que ustedes especifiquen sobre qué van a indagar. Yo voy a indagar sobre el proceso de pedidos. Y para indagar sobre el proceso de pedidos voy a entrevistar al proveedor, voy a entrevistar al director de operaciones y al director de ventas, ¿no es cierto? Al coordinador de operaciones. Entonces, a ellos tres les va a preguntar sobre el proceso de pedidos, sobre eso mismo, ¿no es cierto? Que si va a ser la misma pregunta, puede ser la misma pregunta, puede ser diferentes preguntas. Porque si ustedes se ponen a diseñar, por ejemplo, 10 preguntas para, digamos, 10 personas, eso finalmente se les vuelve 100 respuestas, diferentes además respuestas, y eso entonces no es tanto por tanta información que finalmente es importante, sino lo complejo que va a ser poderla analizar. Entonces, estos primeros ejercicios de identificar el problema, de identificar los insumos, de conocer la organización, les debe llevar a que cuando lleguen a la entrevista, ustedes ya sean específicos en conocer y querer identificar cuál es esa unidad de análisis. Y los llevo, como les digo, a metodología y la investigación, que eso es parte de lo que hace uno cuando hace investigación cualitativa o cualitativa especialmente, que uno genera unas unidades de análisis y sobre esa unidad de análisis es que yo empiezo mi indagación. Entonces acá lo mismo, yo les sugiero que entonces si van a hacer, seleccionen una línea, una categoría y hagan preguntas sobre eso. Bien, y que les vienen de información. Vuelvo y repito, no tienen límite, pero sí traten de ser muy concretos porque se les puede volver mucha información. Entonces, ahí tienen su habilidad, se les va a calificar su habilidad para el desarrollo de este tipo de instrumentos. Ustedes tienen todo el caso ahí, todos los insumos, tienen la descripción de las personas, tienen el problema, entonces vayan mirando también cómo lo van a hacer. Recuerden que también pueden ahí darle clic a plantear la solución, que ahí también les va dando el paso a paso y les puede servir
esa ayuda. Diagrama de flujo, entonces, una vez ya han hecho las entrevistas, recuerden que no es que se tengan que responder. Profe, hay que responder las entrevistas. No, no, simplemente es diseñarla, ¿no es cierto? El objetivo, a quién va a entrevistar, eh, la estructura y las preguntas. ¿Cuántas entrevistas va a hacer usted? Las que tenga que hacer, las va a presentar, ¿no es cierto? Ese va a ser el insumo que usted va a entregar. Aquí es el número de entrevistas y el número de preguntas. Luego de eso, entonces va a ser el diagrama de flujo y entonces ya lo explicaba, que es el diagrama de flujo de lo que está sucediendo, del que refleje el manejo actual de la información de la empresa. Bien, entonces para eso, entonces vuelvan a revisar la lectura número 4, que es donde nos explican sobre cómo elaborar un diagrama de flujo, la relación de las entidades externas, los procesos, las salidas, el flujo de datos. Entonces, revisen eso y hagan el diagrama de flujo de la situación actual, de lo que está pasando. No es el ideal, vuelvo y lo repito, no tiene que ser el ideal. De pronto ustedes dicen, mire, ventas, es que ventas no se está comunicando con producción. Y eso es lo que está sucediendo. Quizás al final ustedes la solución sea que es que ahí debe haber una relación, ¿no es cierto? Entonces, finalmente es esa la solución, que eso es lo que van a presentar después, ¿no es cierto? La propuesta final. Entonces, habrán un solo diagrama de flujo de lo que está sucediendo en la actualidad. Luego vienen a la definición del problema. Con la definición antes recabada estarán en la capacidad de definir el problema general y algunos problemas particulares, es decir, por áreas. Utiliza una tabla como la que se presenta a continuación para registrar la descripción del problema general y de los problemas específicos. Puede suceder que no posea información para identificar problemas en todas las áreas. En ese caso, deje en blanco el espacio correspondiente. Entonces, le sugieren ahí las áreas que están identificadas en ProInsumos. ¿Y cuál es el problema? Empezar por el problema general. ¿Y cuál es el problema general? Pues el que les describieron. Obviamente de manera más resumida. Ustedes van a tener la capacidad de sintetizar tal vez en un pequeño párrafo qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y ustedes identifican, es un problema de comunicación asertiva entre las áreas que no están relacionadas porque no, bueno, lo que ustedes consideren, ¿no es cierto? Es un problema del gerente general que no tiene acceso a toda la información, o bueno, que está concentrada la organización todo desde la oficina principal. Lo que ustedes consideren que es el problema fundamental, el problema general de Proinsumos. Y luego entonces se empiezan a especificar por áreas si existe un problema. Si hay un problema en el área administrativa, que el área administrativa tiene su responsabilidad en algún caso, pues describen cuál es ese problema que existe ahí. Si no existe, pues no hay. Si usted no ha logrado identificar que haya ahí problema todavía o no hay nada ahí, entonces lo dejan en blanco. En talento humano, en el área financiera, en producción, en ventas. En cada uno de ellos deben llevar e identificar el problema y describirlo brevemente ahí. Si ustedes identifican que hay un área involucrada que tal vez no está dentro de este listado y ustedes consideran de que hay un área que ustedes incluirían, pues entonces incluya, y digan, bueno, acá, esta área también está sucediendo tal cosa. Y entonces ya tenemos identificado los problemas. De esa forma, entonces terminamos la etapa de análisis. Esa será la primera etapa. A eso corresponde esta primera parte de lo que será la solución del caso Proinsumos. La siguiente sesión, la siguiente actividad será ya en la identificación de requerimientos. Volveremos otra vez a tomar los diagramas y todo eso y empezaremos a hacer algo más en propuesta de solución. Pero en síntesis, es esto lo que hoy debemos hacer. Entonces, es identificar estos requerimientos, es hacer esta etapa de análisis con lo que está sucediendo en ProInsumos. Ya les di un ejemplo del listado de insumos. Hagan ustedes todo ese barrido, visitando cada una de las áreas, por favor. Diseñen esas entrevistas muy bien, tengan mucha finura, vuelvo y le repito, se les mirará la habilidad, repito, reitero, de poder que ustedes identificaron esas categorías o esos enfoques donde quieren dar solución, o donde identificaron el problema, ¿no es cierto?
y que seguramente a partir de ahí ustedes van a dar la solución. Entonces sean también muy cuidadosos en diligenciar estos formatos y lo mismo en el problema que ustedes están identificando. Por favor, a la hora de la entrega de los documentos, ser cuidadosos también con normas APA, muy por aquellos que han hecho su esfuerzo, sean más cuidadosos en referencias, en el listado de referencias, no es solamente copiar el link, recuerden que para eso hay gestores bibliográficos, entonces busquen gestores bibliográficos, el mismo Word trae unos gestores, ahí les recomiendo uno como Mendeley, pero bueno, por favor, entonces, sobre todo en esa parte de las referencias, que fue donde más como tuvimos fallas. En el resto de los formatos y eso, creo que en general hubo un buen acercamiento, pero sean un poquito más cuidadosos en esa parte. Preguntas. La actividad sigue siendo para el próximo martes, como se había planteado. Para el próximo martes deben estar entregando entonces esta actividad de aprendizaje número 2. Repito, solamente lo que dice la actividad número 2. Es eso lo que se debe entregar, ¿bien? No lo que se había dicho, lo que se había interpretado hace 8 días, que eran todas las 13 ítems que decía la propuesta de solución al problema de proinsumos, no. Es solamente esto que dice el aprendizaje número 2, esto que vimos el día de hoy. Eso es lo que se debe entregar para el próximo martes. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas noches entonces a todos. Terminamos entonces y feliz noche. Creo que ha sido una oportunidad para poder profundizar en los temas y bueno, adelante. Estaré muy atento de sus actividades y que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana. Sí, ya está calificado la actividad número 1. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Zuli, por favor me escribes, me mandas un mensaje por la plataforma, por favor, y yo entonces corroboro la información. Diana, feliz noche. Bien, Zuli, muchísimo gusto, yo estaré pendiente. Gracias, Héctor, gracias, Claudia. Por favor, a los demás compañeros, si los conocen que no estuvieron, les explican entonces lo de la actividad, si son tan amables. ¿Quién es universidad? Por favor. Los que tengan inconvenientes con preguntas, por favor, ponen mensaje de plataforma. Yo con muchísimo gusto por ahí, entonces les daré solución, les daré respuesta. Bien, José. Entonces me escribes por favor por plataforma, José, por favor. Y entonces yo verifico. Y entonces ahí verifico la información que me envías. ¿Listo? Bien, entonces se pueden ir desconectando. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche.